Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Gerardo Ortiz Guerrero. Soy alumno del Instituto Tecnológico Nacional de México y abordaremos el día de hoy el tema de arreglos unidimensionales y multidimensionales de la materia de algoritmos y lenguajes de programación. Como introducción, tenemos que muchas aplicaciones requieren el procesamiento de múltiples datos que tienen características comunes. En tales situaciones es conveniente colocar los datos en un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Bueno, un arreglo es un conjunto de datos contiguos del mismo tipo con un tamaño fijo definido al momento de crearse. A cada elemento o dato del arreglo se le asocia una posición particular, la cual se requiere indicar para acceder a un elemento en específico. Esto se logra a través del uso de índices. Los arreglos pueden ser unidimensionales o multidimensionales. De igual manera, se utilizan para hacer más eficiente el código de un programa. Teniendo esto en cuenta, entonces tenemos que un arreglo unidimensional es un tipo de dato que permite almacenar un conjunto de datos homogéneos, es decir, del mismo tipo de dato. Al declararse el arreglo, debe indicarse el tamaño en ese momento para que el compilador reserve la memoria que se va a necesitar para almacenar los datos solicitados por el programador. Los arreglos unidimensionales es referenciado mediante una especificación del nombre del arreglo, seguido por uno o más índices, con cada índice encerrado entre paréntesis cuadrados. Cada índice debe ser expresado como un entero no negativo. El número de índices determina la dimensión del arreglo. Por ejemplo, tenemos esta imagen donde cada elemento del arreglo, cada dato es individual. El valor de cada índice puede ser expresado como una constante entera, una variable entera o una expresión entera más compleja. Por ejemplo, tenemos también las referencias a un elemento de un arreglo unidimensional, donde solamente tenemos un par de corchetes, mientras que por otro lado tenemos dos pares de corchetes haciendo referencia a un elemento del arreglo bidimensional. Se pueden formular arreglos de mayor dimensión añadiendo índices adicionales de la misma manera. Por ejemplo, ahora en este caso tenemos Z seguido de tres pares de corchetes, donde puede ir aumentando sucesivamente. En este caso es I, J, sería K, L, M, y así sucesivamente. Los arreglos se definen como las variables normales, acompañado a cada nombre de arreglo con una especificación de tamaño, que es el número de elementos. Cabe aclarar que todos los elementos serán del mismo tipo de datos. La sintaxis para definir un arreglo del lenguaje tipo C es la siguiente, donde el nombre se refiere al identificador del arreglo, tamaño es un elemento entero y define el número máximo de elementos que puede contener el arreglo. Los tipos de dato pueden ser caracteres enteros, números en punto flotante, estructuras, etc. Las clasificaciones.
Un arreglo funciona cuando al declararse se debe especificar el tamaño, es decir, el número de localidades de memoria. Es como si se declararan muchas variables del mismo tipo al mismo tiempo y asociadas todas ellas a un nombre común, es decir, el número de localidades de memoria. Cuando estos límites se sobrepasan en un arreglo, este programa envía un mensaje, por ejemplo, entre paréntesis, fuera de los límites, haciendo referencia con el ejemplo anterior de que la posición 9 o el dato número 9 no existe. Tenemos, por ejemplo, aquí algunos tipos de códigos, que es el tipo de código for, donde este genera un arreglo unidimensional de 5 elementos y accede a cada elemento del arreglo a través de un ciclo for. Otro, por ejemplo, es el programa o el código de manejo de cadenas, y este muestra el manejo de cadenas en el lenguaje tipo C. Los arreglos multidimensional de lenguaje tipo C tenemos que puede tener tantas dimensiones como el usuario lo requiera. El camino más natural para comprenderlos es comenzar con los arreglos de dos dimensiones e ir aumentando la cantidad de dimensiones. Tenemos, por ejemplo, también aquí una ayuda visual donde tenemos las definiciones o nos podemos dar un poco más la idea de lo que se refiere el tipo de dato. Los tipos de dato que puede tolerar un arreglo multidimensional son entero, real, carácter o estructura, mientras que el nombre se refiere al identificador del arreglo y el tamaño es un número entero y define el número máximo de elementos que puede contener el arreglo por dimensión. El número de dimensiones está determinado por el número de corchetes. El arreglo bidimensional se puede definir formalmente como un arreglo bidimensional es una colección finita, homogénea y ordenada de datos, en la que se hace referencia a cada elemento del arreglo por medio de dos índices. El primero de los índices se utiliza para indicar la fila y el segundo para indicar la columna. El arreglo bidimensional de n cantidad de elementos puede ser visto como una lista de valores o un vector, como una tabla o una matriz de valores que tienen m renglones y n columnas. Los elementos de un arreglo bidimensional deben ser asignados por filas. El orden natural esto es, primero serán asignados los elementos de la primera fila, luego los elementos de la segunda y así sucesivamente. Como conclusión, los arreglos unidimensionales y multidimensionales son herramientas fundamentales en la programación porque permiten organizar y manipular información de manera eficiente. Los arreglos unidimensionales son adecuados cuando se requieren almacenar datos lineales o secuenciales, como listas de valores, registros simples o conjuntos ordenados. Su simplicidad los hace fáciles de entender y de implementar,
además de que consumen menos recursos y suelen ser más rápidos para recorrer. Por otro lado, los arreglos multidimensionales ofrecen una mayor capacidad de representación, ya que permiten modelar estructuras más complejas como matrices, tablas e incluso imágenes, aunque requieren más memoria y pueden ser más complejos de manejar. Su utilidad es muy alta cuando se necesita trabajar con datos organizados en filas y columnas o en varias capas. De esta forma, usar correctamente cada tipo de arreglo contribuye a escribir programas más claros, eficientes y organizados. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.